Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial, listos para sumergirnos juntos en uno de esos misterios que tanto nos gusta desentrañar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, un pequeño enigma que tiene a muchos con la intriga a flor de piel. ¿Se preguntan por qué Demet se fue de esa fiesta tan importante? ¿Tuvo algo que ver, quizás, con Can? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Así que si son de los que disfrutan analizando cada detalle, buscando las pistas ocultas y tratando de entender las motivaciones detrás de cada acción, este vídeo es para ustedes. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, qué mejor momento que ahora para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Bueno, vamos al grano. La fiesta, como todos saben, era un evento clave, de esos a los que asisten las figuras más importantes del medio, donde las sonrisas pueden ocultar mucho más de lo que aparentan y donde cada movimiento es observado con lupa. Y allí estaba Demet, luciendo espectacular, como siempre, acaparando miradas. Pero de repente algo cambió. Las cámaras captaron el momento en que, de un momento a otro, la energía se transformó. Vimos a Demet, quizás con una expresión difícil de descifrar, y luego, poco después, ya no estaba. Simplemente se esfumó. Y ahí es donde nace la pregunta, ¿qué pasó? La primera teoría que se nos viene a la cabeza, y la que más eco ha tenido en redes sociales y en los foros de fans, es la posible conexión con Can. Y no es para menos. Ustedes saben que la relación entre Demet y Can ha sido objeto de constantes rumores, análisis y especulaciones. Han sido compañeros de escena, han compartido proyectos exitosos, y la química entre ellos es innegable, tanto en pantalla como, se rumorea, fuera de ella. Por eso cualquier evento donde sus caminos se crucen, o donde uno esté presente y el otro no, inmediatamente levanta sospechas. Ahora bien, ¿podría la presencia o la ausencia de Can haber sido el detonante para que Demet decidiera marcharse? Es una posibilidad muy fuerte y hay varias razones para pensar en ello. Primero consideremos la naturaleza de las fiestas de este tipo. Son eventos sociales donde las apariencias importan, pero también donde las dinámicas personales se vuelven muy evidentes. Si hubo alguna tensión, alguna conversación incómoda, o simplemente un encuentro que Demet prefirió evitar, una fiesta no es el lugar más propicio para lidiar con ello públicamente. Imaginen la escena. Demet está en la fiesta disfrutando, interactuando, pero de repente, capta una mirada, escucha un murmullo, o quizás hasta tiene un breve cruce de palabras con alguien, y en ese preciso instante su percepción del ambiente cambia por completo. Si Can estaba presente o si se enteró de que estaba allí, y la dinámica entre ellos no era la más amena en ese momento, ¿qué haría una persona en esa situación? Probablemente buscaría una salida. Y a veces la salida más elegante o la más discreta es simplemente irse. Nadie quiere montar un escándalo, y menos aún cuando se trata de figuras públicas. Analicemos la posibilidad de que Can estuviera presente. Si Can asistió a la fiesta y si, por alguna razón, la relación entre él y Demet en ese momento no estaba en su mejor punto, o si hubo algún tipo de desacuerdo previo, la visión de él podría haber sido suficiente para que Demet sintiera que ya no era un ambiente en el que quisiera permanecer. No estoy diciendo que haya habido una pelea a gritos, para nada. A veces los silencios dicen más que las palabras. Un simple gesto, una mirada esquiva, o una conversación que se corta abruptamente pueden ser suficientes para que una persona decida retirarse. Y si Can no estaba físicamente, podría haber sido una noticia o un rumor sobre él lo que la hizo irse. Piénsenlo. En este tipo de eventos las conversaciones fluyen, y no es raro que se hablen de terceros. Quizás Demet escuchó algo sobre Can, algo que la incomodó, la molestó, o la hizo sentir que su presencia allí ya no tenía sentido. En el mundo del espectáculo los rumores vuelan, y a veces, las palabras de otros pueden tener un impacto considerable en nuestro estado de ánimo y en nuestras decisiones. Otra arista interesante a considerar es la gestión de la imagen pública. Tanto Demet como Can son figuras muy seguidas, y cualquier interacción entre ellos es analizada al detalle. Si en ese momento existía alguna controversia, alguna relación incipiente o terminada, o simplemente un momento delicado en sus vidas personales, la presencia de ambos en el mismo evento podría haber sido vista como una decisión estratégica, o como un riesgo. Si Demet se marchó de forma abrupta, podría haber sido una manera de evitar una fotografía no deseada,
una pregunta incómoda de la prensa, o simplemente una situación que pudiera ser malinterpretada y generar más especulaciones de las que ya existen. Ahora, también hay que ser justos y considerar otras posibilidades. No todo gira en torno a Khan, por más que sea tentador pensar así. Demet es una mujer independiente con su propia vida, sus propias amistades y sus propias razones para estar en cualquier lugar. Podría haber tenido un compromiso familiar urgente, sentirse indispuesta de repente, o simplemente haber decidido que ya había tenido suficiente de la fiesta y quería irse a descansar. Sin embargo, la forma en que se dio su salida, de manera tan repentina, sumado al contexto de su conocida relación con Khan, hace que la hipótesis de que él tuvo algo que ver sea muy plausible. Pensemos en los detalles que nos llegaron. ¿Hubo algún indicio antes de su partida? ¿Algún cambio en su semblante, alguna conversación que se cortó? A veces, los pequeños detalles son los que nos dan las pistas más importantes. Si se observó que Demet se retiró después de un momento específico, o si se vio interactuando con alguien que luego se dirigió hacia donde estaba Khan, o viceversa, eso alimentaría aún más esta teoría. Y ustedes, que son los detectives más astutos del canal, seguro han notado algún detalle. La realidad es que sin una declaración oficial de Demet, o de alguien cercano a ella, todo lo que tenemos son especulaciones. Pero, ¿acaso no es eso lo divertido de estos misterios? Nos permite analizar, deducir, y crear nuestras propias teorías. Y la teoría de que Khan tuvo algo que ver, ya sea directa o indirectamente, es la que más fuerza tiene en la imaginación colectiva. Podría ser que la mera presencia de Khan le recordara algo, o que una interacción indirecta con él, a través de amigos en común, la hiciera sentir incómoda. O quizás, y esta es una posibilidad más romántica, simplemente no quería estar en el mismo lugar si las cosas no estaban bien entre ellos, y buscó una forma discreta de evitar una confrontación o una situación incómoda. Es importante recordar que, como figuras públicas, Demet y Khan están constantemente bajo el escrutinio. Cada paso que dan, cada evento al que asisten, es analizado y comentado. Y cuando hay una historia de posibles sentimientos o de una relación que nunca se confirmó del todo, la atención se redobla. Por eso, una salida repentina de una fiesta, especialmente si el otro protagonista de los rumores está presente o se rumorea que lo estará, se convierte automáticamente en noticia. Además, ¿qué pasa con el timing? ¿Se fue Demet justo después de que Khan llegara? ¿O fue después de que se vieran o se hablasen? Los pequeños detalles temporales son cruciales para entender la posible conexión. Si la información que tenemos indica que su partida coincidió casi de inmediato con la presencia o aparición de Khan, la probabilidad de que haya una conexión se dispara. Y no olvidemos el factor emocional. Las relaciones, ya sean amistosas, profesionales o románticas, tienen sus altibajos. Si Demet y Khan estaban pasando por un momento complicado a nivel personal, y se encontraron en un mismo evento, la decisión de retirarse podría ser una forma de proteger su propio bienestar emocional. Nadie quiere sentirse incómodo o tenso en una fiesta. Otra cosa a tener en cuenta es la influencia de sus círculos sociales. En este tipo de eventos, las personas no suelen estar solas. Están rodeadas de amigos, colegas, representantes. Si Demet vio a Khan interactuar con alguien de su círculo cercano, o si percibió alguna tensión entre sus amigos y el grupo de Khan, eso podría haber sido suficiente para hacerla sentir que su presencia ya no era deseada o que el ambiente se estaba volviendo incómodo para ella. En resumen, aunque no tenemos una confirmación oficial, la teoría de que la partida de Demet de la fiesta tuvo algo que ver con Khan es la más fuerte y la más analizada. Las razones podrían ser muchas: una posible tensión personal, la necesidad de evitar una situación incómoda, la gestión de su imagen pública, o simplemente una decisión basada en sus emociones del momento. Lo que sí es seguro es que su salida generó un revuelo y nos dejó a todos preguntándonos qué se esconde detrás de ese gesto. Así que, mis queridos detectives de YouTube, hemos explorado las posibles razones detrás de la misteriosa partida de Demet de la fiesta. Hemos analizado la conexión con Khan, considerado las dinámicas sociales del evento y recordado la importancia de la imagen pública en el mundo del espectáculo. Si bien no podemos afirmar con total certeza cuál fue el motivo, la hipótesis de que Khan tuvo algo que ver sigue siendo la más intrigante y la que más datos parece respaldar. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este pequeño misterio tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente? ¿Fue Khan el motivo?
¿O creen que hubo otra razón? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también disfrutan de estos misterios, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo lo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.